Hola, bienvenidos al vídeo número 1 del curso completo de ecuaciones diferenciales de primer orden. Iniciaremos el curso definiendo qué es una ecuación diferencial y definiendo qué significa primer orden. Bien, vamos con las dos definiciones. En la primera tenemos una ecuación diferencial, es aquella que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Veamos un par de ejemplos. Tenemos en el ejemplo 1, es una ecuación diferencial debido a que contiene derivadas. Aquí en este caso hay una sola derivada, la derivada de y con respecto a x, donde y es una variable dependiente y x es una variable independiente. En el ejemplo 2 tenemos una ecuación diferencial debido a que hay derivadas allí. Tenemos una segunda derivada de y con respecto a x menos una derivada de y con respecto a x también. Por lo tanto, es una ecuación diferencial. Vamos con la definición de orden. El orden de una ecuación diferencial es la mayor derivada que comparece en la ecuación. Entonces, en los dos ejemplos anteriores, tenemos en el primero una ecuación diferencial de primer orden, pues tenemos una primera derivada. En el ejemplo 2, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, pues tenemos una segunda derivada en la ecuación diferencial. Entonces, en la primera, es una ecuación diferencial de primer orden, y en la segunda tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. A veces las ecuaciones diferenciales de primer orden las podemos escribir de esta forma, donde tenemos una función m de xy acompañando el diferencial de x y una función n de xy acompañando el diferencial de y. A esta ecuación diferencial también la podemos escribir de esta manera. Si podemos despejar y', entonces podemos resolverla por cualquiera de los dos 8 métodos que vamos a ver a continuación. Si no se puede despejar y', entonces debemos recurrir a otros métodos. Tenemos 8 clases de ecuaciones diferenciales. Para cada una de esas ecuaciones diferenciales tenemos un método. Entonces, en la primera tenemos ecuaciones con variables separables. En la segunda, ecuaciones reducibles a variables separables. En la tercera tenemos ecuaciones homogéneas. En la cuarta, ecuaciones reducibles a homogéneas. La quinta, ecuaciones exactas. La sexta, ecuaciones reducibles a exactas. En la séptima, ecuaciones lineales. En la octava, ecuaciones reducibles a lineales. Bien, esta también se le puede llamar ecuaciones de Bernoulli. Vamos con el número 1, las ecuaciones diferenciales con variables separables. Tenemos entonces esta ecuación diferencial. Si despejamos la m de xy diferencial de x, nos queda igual a la función n de xy diferencial de y. Si se logra agrupar las x de un lado de la igualdad y las y del otro lado de la igualdad, entonces decimos que es una ecuación diferencial separable, donde nos va a quedar una función f de x diferencial de x a un lado de la igualdad y una función g de y diferencial de y al otro lado de la igualdad. En este caso solamente toca integrar cada uno de los miembros o cada uno de los lados de la igualdad, quedándonos la integral de f de x diferencial de x igual a la integral de g de y diferencial de y. Bien, vamos con algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 3, y al cuadrado más 1 por diferencial de x, más 1 más x al cuadrado por diferencial de y igual a 0. Entonces vamos a despejar esta parte de la ecuación diferencial, quedándonos igual a menos 1 más x al cuadrado por diferencial de y. Ya ahora esta función que está acompañada del diferencial de y lo vamos a pasar al otro lado a dividir, quedándonos diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado. Y la parte izquierda tenemos y al cuadrado más 1, multiplicando el diferencial de x, entonces lo vamos a pasar al otro lado dividiendo, quedándonos menos la diferencial de y sobre 1 más y al cuadrado. Fíjense que del lado izquierdo nos quedan solamente variable x y del lado derecho nos queda solamente variable y. Ya son ecuaciones diferenciales separables, le hemos separado la x de un lado y las y del otro lado. Ahora lo que queda es solamente integrar ambos lados de la igualdad, quedándonos la integral de diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado igual a menos la integral de diferencial de y sobre 1 más y al cuadrado. Esto ya está listo por tabla, entonces nos queda el lado izquierdo arcotangente de x más la constante y el lado derecho nos queda menos arcotangente de y más su respectiva constante.
Ahora pasamos una constante para el otro lado, quedándonos entonces arcotangente de y igual a menos arcotangente de x, más la constante 1 menos la constante 2. Estas dos constantes, la resta de dos constantes nos va a dar una tercera constante, por lo tanto eso es igual. Arcotangente de y es igual a menos arcotangente de x más la constante c. Bien, aquí podemos despejar la constante c y nos queda igual a arcotangente y más arcotangente de x. Bien, vamos con otro ejemplo. Tenemos el ejemplo número 4. Tenemos y al cuadrado más x y al cuadrado por y' más x al cuadrado menos yx al cuadrado igual a 0. Entonces, ya vamos a llevar esta parte derecha al otro lado de la igualdad. Nos queda menos x al cuadrado menos yx al cuadrado. Ahora despejamos y' y nos queda igual a yx al cuadrado menos x al cuadrado sobre y al cuadrado más xy al cuadrado. Ya esta parte es lo mismo decir diferencial de y con respecto a x. Y en la parte derecha vamos a factorizar quedándonos x al cuadrado por y menos 1. Y en el denominador y al cuadrado por 1 más x. Ahora separamos las variables x de las variables y, nos quedándonos entonces y al cuadrado diferencial de y sobre y menos 1 igual a x al cuadrado diferencial de x sobre 1 más x. Fíjense que ya en la parte izquierda tenemos solamente variables y en la parte derecha tenemos solamente variables x. No importa que queden las x del lado izquierdo o del lado derecho, lo importante es separar las variables. Ya aquí podemos integrar, entonces nos queda la integral de y al cuadrado diferencial de y sobre y menos 1 igual a la integral de x al cuadrado diferencial de x sobre 1 más x. Como bien saben, estas integrales se resuelven dividiendo el polinomio, pues tenemos un polinomio de grado 2 en el numerador y un polinomio de grado 1 en el denominador, por lo tanto podemos dividirlos y nos va a quedar igual a la integral de y más 1 sobre y menos 1 diferencial de y igual a la integral de x menos 1 más 1 sobre x más 1 diferencial de x. Bien, ya están listas por tablas. Nos queda y al cuadrado sobre 2 más y más logaritmo neperiano de y menos 1 más su respectiva constante igual a x al cuadrado sobre 2 menos x más logaritmo neperiano de x más 1 más su respectiva constante. Ambas constantes las podemos agrupar y también las podemos agrupar los logaritmos neperianos y aplicamos propiedad quedándonos que la constante c es igual a 2 veces el logaritmo neperiano de x más 1 sobre y menos 1 más x más y multiplicando a x menos y menos 2. ¿Qué hicimos aquí? Solamente agrupamos la c y agrupamos los logaritmos neperianos y aplicamos propiedades. Recuerden que la diferencia de dos logaritmos neperianos es igual a la división de sus funciones. Bien, esto es todo por el momento. Si les gustó el vídeo le dan like por favor. Hasta pronto.